la materia de cálculo 2. Bien, las clases van a ser de manera virtual por cuarta vez consecutiva, al no haber todavía ciertas condiciones para poder retornar a las clases presenciales, en lo que es nuestra facultad. Y bueno, hasta que se tengan dichas condiciones, vamos a seguir pasando de manera virtual. Posiblemente ya al siguiente semestre, o es decir, al año, se retornan a las clases presenciales como antes. Bueno, entonces, bueno, ustedes seguramente toda pura clase virtual se han tenido aquí en la universidad, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esa modalidad que en nuestro caso, la materia de cálculo 2, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Yo voy a explicar en clases primeramente lo que es la teoría o la deducción de fórmulas o demostración de ciertos teoremas, y después lo que es la resolución de ejercicios. Y ustedes, bueno, tienen que hacer es más que todo prestar atención y luego copiar, ¿no? O capturar a lo que se vaya desarrollando en las clases. Entonces, yo voy a avanzar ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo, digamos, operación entre vectores, explicar, ¿no? ¿Qué es la operación de vectores? Digamos, suma, pues esta, producto por un escalar, y lo que son las propiedades. Y una vez que termine de explicar, que tal vez seguramente puede haber preguntas, puede que no, deduzcan las fórmulas, las propiedades, todo, el estudiante tiene que, obviamente, copiar, ¿no? Sacarle seguramente una captura, sin opción de hacer captura en pantalla, y capturar, ¿no? Lo que quieran. O también con esta herramienta de recorte, esta herramienta tienen todos los Windows, ¿no? Que es más práctico todavía, ¿no? Con eso se captura exactamente lo que uno quiera guardar, ¿no? Y esto se lo puede guardar, le ponen un nombre y me proponen como operación entre vectores, ¿no? Digamos, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Les voy a dar el tiempo necesario para que puedan hacer eso. Un ratito. Hola.
Bien, entonces, de esa forma es que vamos a desarrollar las clases. Entonces, ustedes van a tener tiempo para ya sea copiarlo o más que todo capturarlo. Pero una vez que hagan la captura, que es lo que generalmente hacen, traten siempre de transcribir a sus cuadernos o imprimirlo, ¿no? No tenerlo guardado ahí en la computadora, porque después incluso ahí deciden a última hora, a veces revisan sus capturas, todo el avance y tienen que ordenar y todo eso, ¿no? Pero entonces, ustedes ya seguramente saben cómo hacer eso, porque ya han pasado clases virtuales el anterior semestre, ¿no? Del primer semestre, entonces ya cada uno ya ve cómo guardar el material de las clases. Porque recordar que las clases, eh, a pesar de ser virtuales, eh, deben asistir, ¿no? Deben asistir a las clases virtuales. No son clases tutoriales, ¿no? Porque una les deje el material espacio, qué sé yo, todo ya en PDF, o todo ya o grabada las clases en videos y simplemente el estudiante vea y por su cuenta estudie, ¿no? Entonces, no es así las clases, ¿no? Sino para qué entonces tenemos los horarios y todo eso, ¿no? Entonces, todo se va a explicar en las clases, pero ahora obviamente en caso de que un estudiante no pueda asistir, ya es obligación del estudiante completarse o igualarse, ¿no? No del docente, ¿no? No el docente va a estar pasando la clase que se ha llevado a cabo, no. El estudiante tiene que consultar o pedir a sus compañeros, ¿no? A sus amigos, conocidos que se ha hecho en clase y que le pase, ¿no? Y que obviamente si tiene las capturas es pasarle nomás por WhatsApp. Para eso también estamos habilitando el grupo de WhatsApp, aquí en el Classroom. Y ya tienen un enlace, ¿no? Entonces en el grupo de WhatsApp es donde más que todo es para eso, ¿no? Para que se completen las clases que se falten, pidiendo obviamente a sus compañeros, ¿no? No a mí. ¿No? No es obligación del docente hacer eso. Entonces, también el grupo de WhatsApp es para ciertos comunicados importantes o de urgencia. Para otras cosas, no. Todo se hace, como dije, son los horarios que se han asignado, que son lunes 9:45 y miércoles 11:15. Después viernes a las 11:15 seguramente van a tener clase con el auxiliar, que seguramente él ya se comunicará con ustedes. Creo que está en el grupo de WhatsApp también y él les va a mandar los enlaces. Por mi parte, todos los enlaces de las clases van a publicarse aquí como hoy día, ¿no? Todos los lunes y los miércoles, obviamente tenemos un margen de espera, ¿no? Que se vayan conectando y las clases, unos 10 o 15 minutos, publicado el enlace, van a empezar. Bien, entonces, ¿en qué consiste la materia? Hoy día vamos a explicar qué vamos a llevar, cómo se va a evaluar, de la bibliografía y algunos aspectos que sean necesarios. Como les dije, yo soy el ingeniero Marco Vallejo, que ya dictó esta materia de bastantes años, más de 10 años en la carrera de sistemas. Cálculo 2 es una materia, continuación de cálculo 1 y también de álgebra 1, especialmente la parte de geometría analítica. Geometría más que todo es contenido de cálculo, a pesar de que lo cursan en álgebra, ¿no? Es una materia por sí sola, es bastante extensa, es una materia eh, bastante fuerte que requiere mucha dedicación y mucha atención para poder aprenderla y aprobarla, ¿no? Entonces no es porque yo haga, digamos, las preguntas difíciles, pues así, el contenido de la materia es así. Pero es una materia muy importante en toda ingeniería, ¿no?
Muchos temas se utilizan, bueno, al menos en ingeniería de sistemas, tal vez a ustedes les importa la parte de funciones con varias variables y la representación tal vez de gráficas en el espacio, que tal vez es de interés para un estudiante de ingeniería de sistemas, ¿no? Y obviamente algunos temas que se requiere conocer para lo que es pues, cálculo 3, ecuaciones diferenciales que ven en tercer semestre. El contenido que vemos también se relaciona con materias, ¿no? Como física, como lo que es geometría. Y vamos a llevar los siguientes temas. Son 7 temas que llevamos. Primer tema, vectores, ¿no? Que como decía, se relaciona con física porque ahí han visto lo que es básicamente vectores para lo que es la parte de cinemática, dinámica, especialmente, ¿no? Pero vectores vamos a ver que es bastante, una herramienta bastante útil en la parte de cálculo, en la parte de geometría. Y aquí vemos cosas que ya saben como operaciones vectoriales, producto escalar, producto vectorial y problemas aplicados a la geometría. El segundo tema es geometría analítica del espacio, que como decía, en primer semestre en álgebra 1 han llevado geometría en el plano, en 2 dimensiones. Ahora vemos geometría en el espacio en 3 dimensiones. Entonces, obviamente que estudiar geometría, funciones, gráficas en el plano no es suficiente, ¿no? Hablamos en cálculo 2 ya del espacio porque nuestro diario vivir es en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, representar puntos, figuras, gráficas, y resolver problemas en el espacio, obviamente es importante conocer. Y eso lo vamos a ver en geometría analítica del espacio. Vamos a ver cómo se representa un punto, vamos a ver cómo se representa una recta. Después vamos a ver otras gráficas como son los planos, esferas, superficies cilíndricas, superficies cuádricas, etc. Después tenemos el tema 3, funciones vectoriales de variables de A. Y funciones que se van a representar mediante un vector, con lo cual se puede hallar la longitud o trayectoria de una curva, puede hallar lo que es un vector tangente, una recta tangente a una curva. Y bueno, estas funciones también tienen un significado de interpretación física, consiste en un movimiento en el espacio de un número de partículas, ¿no? Que va a ser una aplicación física que se va a ver. Después el tema 4, que tal vez es el principal, funciones con varias variables. Todo lo que es cálculo 1 han analizado funciones de una sola variable, pero en diversos problemas de ingeniería no solo entra una variable, se requiere 2, 3, hasta n variables. Es por eso que estudiamos ahora aquí funciones que van a tener varias variables. Entonces vamos a ver cómo representar ciertas funciones, cómo graficar, cómo determinar su dominio y algunas características más de estas funciones. Y después el tema principal, derivadas, al igual que en cálculo 1, vamos a ver cálculo 2, derivadas, pero de funciones con varias variables, es decir, derivadas parciales, cómo se calculan derivadas de esas funciones. Entonces aquí, obviamente, hay que recordar las fórmulas de las de derivación para luego aplicar funciones que contengan más de una variable. Después tenemos lo que son aplicaciones de las derivadas. Al igual que en cálculo 1, primeramente tienen que ver con máximos y mínimos. Y después con problemas donde intervienen máximos y mínimos. Que en este caso, cuando se tienen funciones con varias variables, es más directo y más eficiente resolver que con una variable que seguramente para muchos resultaba un poco dificultoso en cálculo 1. Entonces, dichos problemas y otros problemas ya más complejos se van a poder resolver aquí en cálculo 2 con funciones que tengan varias variables. Y finalmente lo que son integrales, que en este caso vemos integrales múltiples, integrales dobles, integrales triples, y lo que son aplicaciones
lo que es principalmente cálculo de áreas, volúmenes y superficies en el espacio. Y eso consiste entonces lo que vamos a ver en todo el semestre en la materia de cálculo 2. Después tenemos la evaluación, es decir, cómo se evalúa la materia, que ustedes ya saben, ¿no? Cómo es nuestro sistema de evaluación. Sabemos que en nuestra facultad se toman dos parciales. En el primer semestre en todas materias, así, ¿no? Primer y segundo parcial. Primer parcial abarca los temas 1, 2, 3 y 4 y se evalúa sobre 100 puntos. El segundo parcial abarca los temas 5, 6 y 7 y también se evalúa sobre 100 puntos. Entonces de aquí la nota es el promedio de ambos parciales, ¿no? Entonces promediando los dos parciales tienen que tener una nota mayor o igual a 51. Cuando tienen esa nota, saben que han aprobado la materia, ¿no? Ahora, si no han aprobado, saben que hay dos opciones, que son el final y la instancia. El examen final y la instancia ambos son de todo lo avanzado, ¿no? Solamente que el final se evalúa sobre 100 puntos y no tiene requisitos, porque así está nuestro reglamento, aunque bastante obsoleto, de evaluación, porque es en la única universidad, en la única facultad donde se tiene un examen final sin requisitos, porque en cualquier universidad católica, EMI, Udabol, Univalle, UNITEP, etc., el examen final tiene requisitos. Tienen que tener tal vez una nota mínima, o si no, tienen que haber dado los parciales y forma parte de la nota de los parciales, ¿no? Entonces aquí hay esa excepción, esa diferencia. Pueden tomarlo como ventaja o no, pero está así, ¿no? Claro, para la segunda instancia tienen que tener promedio, como ya saben, mayor o igual a 26. Entonces, a pesar de que tienen estas dos opciones, más fácil y recomendable es que aprueben en parciales, ¿no? Entonces, aprovechar los parciales, que tienen mucho más tiempo para estudiar, de ahí se avanza con calma. Las fechas de exámenes, obviamente, les voy a dar con anticipación, por lo menos de una semana, y todo se basa en lo que se avance en las clases y en los ejercicios de las prácticas que les voy a dar. En cambio, para el final, un poquito tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Eh, el hecho de que no haya requisitos también, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, a ver, tomemos en cuenta lo siguiente, que un estudiante, primer, segundo parcial, se saca de promedio 10, ¿no? De promedio 10. Y puede, obviamente, dar final. ¿Cuántos días va a tener para estudiar? Unos 4, 5 días para estudiar y aprender toda la materia. No es lógico, ¿no? Un estudiante que todo el semestre no ha aprendido, porque si tiene 10 no sabe la materia, ¿no? Que aprueben un examen final en un par de días. No hay coherencia, ¿no? De poder dar, puede dar, pero yo les recomiendo que si tiene 10 de promedio, repita nomás ya la materia, ¿no? Pierde tiempo dando final. Es mejor repetir la materia y dedicarse a las otras materias que todavía tal vez tengan opciones. Para mí uno que tiene 10 ya ha reprobado y hasta ahora nunca se ha dado que uno que tenga 10, que tenga 20, que tenga 5 haya aprobado en final. Nunca, hasta ahora conmigo ha aprobado. Ahora, si en alguna ocasión aparecería una nota de, digamos, tiene promedio 10 y un final de 80, yo tampoco le voy a creer porque es imposible, ¿no? Saca yo un 80, un 70, es que ha hecho trampa, ¿no? Y si hacen trampa,
Yo desde ahora les anticipo que directo les anulo el examen. Les anulo, no hay ni revisión, ni reclamo, nada. Veo que en su examen ha hecho trampa, yo sé cómo darme cuenta, tengo mis maneras de verificar eso, y le anulo, ¿no? Entonces no hay esos milagros aquí, ¿no? En alguna ocasión que ha pedido revisión o algo, le pregunto, ¿dónde ha hecho esto? ¿De dónde ha sacado eso? No me responde nada, ¿no? Y directamente esa anulación. Le pongo 1 y es su nota de promedio, su nota final en el sistema. Ahora en la instancia ya pocos llegan, muy pocos, porque ya han visto que, bueno, parciales, bueno, prueba en final han visto cómo es, que es bastante complicado además el final. No es como los parciales, son mucho más difíciles en final. Entonces pocos llegan a instancia, ¿no? Entonces un examen de instancia o incluso un final debería ser para alguien que tiene un 47, un 48, ¿no? Que le falta poco para aprobar. Él tiene opciones, pero igual una nota de 26 no sabe la materia, ¿no? Y viene una instancia y tratan de aprobar y no les va bien, ¿no? Uno que tenga tal vez hasta 40 incluso debería ser de éxito, 40 para instancia, ¿no? Pero si tiene nota de 26 puede dar. Entonces, lo recomendable en esos casos en que tengan notas muy bajas, ya les he dicho, repetir nomás la materia, que no tiene muy pocas opciones. Nulas casi son las opciones, ¿no? Solamente quien tiene, pues, uno que tiene 45, sí, pues se ha esforzado en los exámenes, ¿no? Se ha esforzado, ha tratado de hacer, ha hecho algo y me ha tenido un 45, ¿no? A veces no le ha alcanzado el tiempo, se ha puesto nervioso, o ha tenido problemas en la conexión, subir, todo eso, ¿no? Que en los exámenes virtuales que se tienen. Obviamente, en final o en instancia va a tener opciones y puede aprobar y se ha dado las situaciones que se han aprobado, ¿no? Cosa muy diferente, ¿no? Entonces, un estudiante que tenga 10 o incluso estudiantes que nunca han asistido a clases, ¿no? Que directamente vienen al final, no, vano es la recomendación. Entonces, tratemos de aprobar en parciales. Los exámenes van a ser presenciales. Es decir, hasta el anterior semestre los exámenes eran virtuales, pero ahora se ha aprobado en Consejo Facultativo que los exámenes puedan ser presenciales en las materias que se requiera, ¿no? Porque algunas otras materias seguro todavía van a ser virtuales, pero si el docente requiere que sean presenciales, así se va a dar. Y cálculo 2 tiene que ser presencial, ¿no? Porque los exámenes virtuales me tratan de hacer siempre trampa, o se copian, se pasan preguntas entre los estudiantes, o se hacen resolver por auxiliares o por otras personas, ¿no? Yo, obviamente, esas cosas les anulo, porque yo siempre descubro y les anulo. Y no acepto los reclamos como ya les he dicho, ¿no? Pero ya estoy cansado, ¿no? O sea, no puedo estar todavía viendo eso, ¿no? Viendo, revisando exámenes, viendo, se ha copiado de ese. Eso no es mi tarea, no soy detective, de estar ahí revisando, viendo qué ha hecho, viendo qué no ha hecho, viendo que se ha hecho ayudar por otras personas. No. Por eso los exámenes de cálculo 2 los vamos a dar presenciales, las clases virtuales y los exámenes presenciales. Bien, podemos copiarlo esto, voy a poner un dato.
Pues lo que es la bibliografía, hay varios libros que se utilizan en lo que es cálculo. Algunos de ellos son Cálculo 2 de Gualberto Coupé y de Santiago Reus. Bueno, pero el libro de Santiago Reus ese se puede conseguir en las cassettes de la Universidad de Coupé que usábamos, solamente se lo conseguía en la facultad, en las fotocopiadoras, entonces seguramente no debe estar disponible. También puede ser Análisis Matemático 2 de Eduardo Espinosa, Cálculo con varias variables de Stewart, y bueno, el famoso Cálculo de Víctor Chungara, especialmente para tal vez iniciarse en el cálculo con varias variables. Entonces, el libro de cálculos de Stewart creo que lo tengo en PDF, ese lo voy a subir, los otros no los tengo, ¿no? Entonces, basta un libro nomás, ¿no? No hay que tener varios libros, porque, como ustedes saben, los libros simplemente es para reforzar lo que no se entiende en clases, no es para eh, aprender de cero, ¿no? Porque por algo son las clases, como ya les dije, no son clases tutoriales, es decir, buscar, ¿no?, en los libros lo que no se entiende, digamos, qué sé yo, uno no entiende, digamos, producto de un vector por un escalar, ¿no? Y ese tema a buscar en el libro tal vez esté mejor explicado, aunque con lo que les voy a dar o explicar en las clases, todo se debería entender. Pero siempre es bueno tener libro, ¿no? O en caso de no tener libro, hay otras maneras, ¿no? Primeramente, como ya les dije, los apuntes y material del docente. Y adicionalmente en algunos temas que requieren una explicación más detallada, les voy a mandar PDFs al Classroom. Y obviamente las prácticas. Las prácticas son solamente para resolverlo y practicar. No es para entregar, ¿no? No, yo no califico prácticas. Todo eso se evalúa en el examen, ¿no? Para eso es el examen, ¿no? No tiene sentido dar prácticas, porque muchas veces incluso el estudiante hace por hacer nomás en vez de prácticas, ¿no? Entonces, quien quiere resuelve, quien no quiere no resuelve, cada uno es libre. Pero obviamente si quiere aprobar el examen, va a resolver, ¿no? Porque si uno hace la práctica, obviamente en el examen va a aprobar, ¿no? Entonces eso también les voy a pasar en Classroom. Y después, bueno, en el YouTube hay muchos problemas, ejercicios, tutoriales de otros profesores, bastante didácticos, bastante explicados. Entonces, si uno no tiene, como decía, el libro, no puede conseguir, o le da flojera leer el libro, qué sé yo, va al YouTube, pues, y busca, ¿no? Busca el tema que no haya entendido, digamos, a ver, producto vectorial, digamos, ¿no? Y aquí ahí explica cómo calcular un producto vectorial, ¿no? O aquí también, ¿no? O qué sé yo, recta tangente a una curva, pero esto es en el plano, en el espacio. Y ahí explica, ¿no? Cómo hallar una recta tangente a una curva. Y hay problemas, ¿no? Hay problemas, ejercicios que explican. Propagandas. Buenas, bienvenidos a un Y ahí nuevo les video explica de con la serie de bastante videos de cálculo multivariado. En detalle, esta ¿no? ocasión vamos a abordar un Cómo tema hallar muy un importante vector tangente, acerca una de recta la construcción tangente. de un... Hay bastante material. Eso obviamente si no entienden lo que yo he hecho, ¿no? Se necesita explicación. Pero con mis clases
Y también con el auxiliar, ¿no? Porque el auxiliar por algo está, ¿no? Es para resolver y aclarar dudas que no se entienden con el docente. Se debería entender todo. Se debería poder entender y hacer todo lo que corresponde a la materia. Ahora aquí tenemos el GeoGebra, que es una herramienta complementaria. Es una herramienta graficadora, que especialmente en cálculo 2 y en el espacio las gráficas ya no son tan sencillas de hacer. Entonces, vamos a ver GeoGebra que pueden ir directamente aquí al Google. A ver, al Google, ¿dónde está el Google? Y escribir GeoGebra. Y directo les direcciona a la página de GeoGebra. Y aquí pueden graficar, aquí en el plano, que todavía vamos a hacer algunas gráficas en el plano. Tienen el eje Y y eje X aquí. Grafica, no sé, tal vez los profesores de álgebra y de cálculo ya les han enseñado a graficar. Aquí escriben cualquier ecuación, digamos una función seno, y igual seno de X. Y tiene su gráfica. O digamos una elipse, ¿no? X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y ahí tienen una elipse, ¿no? Y eso se escribe la ecuación y tienen la gráfica. Pero también se puede graficar en el espacio. A ver, hasta aquí salía. Aquí donde dice calculadora 3D, van a poder graficar en el espacio. Yo les voy a enseñar, ¿no? Vamos a ver ahora gráficas aquí en el espacio. Por ejemplo, un punto de coordenadas 1, 2, 4, digamos. Un punto. Podemos graficar ahora en el espacio con 3 coordenadas. Podemos graficar también un vector que vamos a ver, ¿no? Vectores. Vamos a ver. Aquí hay que buscar qué es vector. Punto de origen y luego extremo. Digamos que empieza en el origen y termina en A. Es un vector. Aunque bueno, para graficar un vector necesitamos 2 puntos. Y aquí automáticamente el vector va a tener sus componentes que también van a ser 1, 2 y 4. Y ahí podemos ver un vector en el espacio. O sea, desde arriba, de cualquier lado que queramos, ¿no? Cosa que, bueno, manualmente a veces uno no se ubica, no distingue. Las dos cosas vamos a poder hacer, ¿no? Graficar aquí en GeoGebra y también manualmente. Las dos cosas tenemos que poderlo hacer. Entonces yo les voy a enseñar. El GeoGebra es mucho mejor que otras herramientas más complejas como MATLAB o Maple, no sé qué otras herramientas, programas matemáticos, que bueno, eso más que todo se usará en materias ya más avanzadas, como de control, que seguramente van a llevar, no sé si se utilizarán, o los de matemáticas, ¿no? Los matemáticos en sus materias usan MATLAB. Para nosotros GeoGebra es suficiente. Y tienen que tener una calculadora que sirva, que funcione, que les sea útil, porque ya en el primer semestre ya han debido usar, ¿no? Una calculadora Casio. Es calculadoras tienen que tener las siguientes herramientas. A ver, vamos a buscar aquí, nuevamente en Google. No necesitamos una calculadora que sea muy avanzada. Ahora las calculadoras, como ustedes saben, resuelven ecuaciones, resuelven sistemas de ecuaciones, generan tablas de valores, calculan como aquí integrales,
y no es una calculadora ni cara ni avanzada, ¿no? Es, como pueden ver, esto tienen, bueno, todos de ustedes deben tener, ¿no? O este modelo también que muchos tienen, este o este que es el mismo, creo, ¿no? Este modelo creo que es el que más se está usando ahora. Ya sea esta o esta. Pero ya no estas antiguas, ¿no? Estas antiguas solo hacen operaciones, no más, ¿no? Operaciones y no resuelven nada más. Si no, van a tener que hacer manualmente, ¿no? Y a estas alturas en cálculo 2 hacer manualmente no da, ¿no? Entonces tengan una calculadora como esta que les estoy diciendo, que ya deberían tener si están en el segundo semestre, ¿no? Pero no sé, incluso en tercer semestre, en cuarto semestre todavía, bueno, la verdad no sé cómo han llegado ahí, pero hay estudiantes que tienen calculadoras antiguas, faltaría que tengan así, ¿no? Tampoco. Son obviamente calculadoras para vendedores de tiendas, ¿no? Ustedes no son vendedores de tiendas, son estudiantes de ingeniería. Entonces, es una calculadora que está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, si no la tienen, cómprense, ¿no? Tienen que comprarse. Ya podemos copiarlo esto más, quieren. Licenciado, disculpe una pregunta. Esto de GeoGebra que nos dijo que nos descargáramos, es el que es en 3D, ¿no? Sí, sí, el 3D principalmente es el que vamos a usar. Se puede descargar para celular o, como hemos visto, en línea, ¿no? En el Internet. Cualquiera de las dos, ¿no? Si usan celular, pueden descargarse en Play Store como aplicación GeoGebra 3D, ¿no? GeoGebra calculadora gráfica, dice.
Bien, entonces, yo creo que está todo claro, ¿no? Respecto a lo que es oración, pictografía, los horarios ya lo tienen, y la forma como vamos a desarrollar las clases. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que son vectores. Entonces, en física es donde conocen qué es un vector y utilizan vectores en los problemas de física debido a que hay magnitudes que son vectoriales y son otras escalares. Entonces, ¿a qué nos referimos con un escalar y un vector? Un escalar es simplemente un número, ¿no? Un número real, como la masa, el tiempo, la temperatura, el trabajo, la energía, etc. En cambio, otras magnitudes son vectores, como la velocidad, como la fuerza, ¿no? Como el desplazamiento. Después, ¿qué otra cosa es un vector? El momento, la aceleración. Entonces, en especial, en las fuerzas es donde se aplica bastante vectores, ¿no? La parte de dinámica han visto que una fuerza, ¿no? Se presenta mediante un vector, una flecha, que tiene los siguientes elementos. Módulo, ¿no? El módulo es el valor de la fuerza o el tamaño del vector, ¿no? Digamos, esta fuerza vale 10 newtons, ese es su módulo, ¿no? Su módulo o su magnitud propiamente dicha. Después la dirección va a ser la inclinación que va a tener esa fuerza, ¿no? Porque puede ser horizontal, puede ser vertical, va a tener un ángulo de inclinación respecto a la horizontal o respecto al eje X, ¿no? Y el sentido es hacia dónde va dirigido, o de dónde a dónde va la flecha. Entonces nos indica la punta de la flecha, el sentido hacia dónde va. Por en este caso puede que se jale o también puede que se empuje a esta masa, ¿no? Ahora vamos a lo que es geometría. Aquí tenemos un ejemplo claro, un triángulo. Y uno de sus lados, digamos, puede ser también un vector, ¿no? Que va a ser lo mismo que aquí, va a tener los tres componentes, el módulo, que va a ser la longitud del lado o la distancia entre A y B, ¿no? Eso va a ser el módulo. La dirección va a estar dada por la inclinación que va a tener, en este caso respecto al eje X. La horizontal se representa como el eje X, ¿no? Y el sentido, hacia dónde va dirigido, de dónde a dónde va, ¿no? Que en este caso va de A a B, porque también podría ir de B a A. Y ahora aquí ya no es lo mismo A, B y B, A como en lo que eran segmentos o magnitudes, ¿no? Ahora es diferente si el vector va de A a B o de B a A. Es diferente, que luego vamos a ver cómo representar un vector dirigido entre dos puntos. Ahora, ¿cómo vamos a representar un vector en el espacio R cubo o R3? Primeramente, ¿por qué se llama R3? Porque es ahora el espacio tridimensional o en tres dimensiones, 3D, como hace un dato mencionaba del GeoGebra, ¿no? 3D, tres dimensiones, por eso es R cubo. Y vamos a tener tres ejes. Eje X, que va a ser un eje que va a ir saliendo, es como estaría saliendo afuera de la pizarra o de la computadora. El eje Y, que va a ser horizontal ahora. Y el tercer eje, que va a ser el eje Z. Y la intersección de los tres ejes va a ser el origen. Al igual que aquí, el origen es la intersección de los ejes. Pues este punto es el
origen. Entonces, un vector se va a representar mediante una terna. Lo mismo, tres componentes, entonces una terna en lugar de un par ordenado. Vamos a tener tres componentes B1, B2 y B3. Y los representamos de esta forma, con una flecha arriba. B1, B2, B3 son componentes en el eje X, en el eje y en el eje Z respectivamente. Aquí vemos, B1 va a estar sobre el eje X midiendo desde el origen. B2 sobre el eje Y midiendo desde el origen. Y B3 sobre el eje Z midiendo desde el origen. Entonces lo que generalmente hacemos para graficar un vector, es decir, primeramente no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada. Tenemos B1, B2 y B3. Entonces, al igual que en el plano, hay que trazar líneas paralelas a los ejes. Y lo mismo hacemos aquí, ¿no? Vamos a agarrar B1 paralelo al eje Y, de B2 paralelo al eje X. Y obtenemos este punto que va a ser la proyección del vector sobre el plano XY. Y a partir de este punto vamos a subir esta longitud B3, es decir, la componente en Z B3 lo trasladamos a este punto. Y obtenemos aquí la punta o la cabeza del vector. Entonces, generalmente dibujamos esta línea auxiliar, va a ser esta misma, simplemente para darle la apariencia de que el vector está en tres dimensiones, porque si lo dibujamos como hace un rato, ¿no? Como una línea nomás, una flecha, no parecería estar en tres dimensiones, ¿no? Y de esa forma se grafica un vector en el espacio. Ahora vamos a tomar los signos en los ejes de esta forma. En el eje X va a ser positivo hacia adelante y negativo hacia atrás del origen. En el eje Y vamos a tomar positivo a la derecha y negativo a la izquierda del origen. En el eje Z vamos a tomar positivo arriba y negativo abajo del origen. Ahora otra forma de representar un vector en lugar de terna es esta, que se aplica en física, ¿no? Se usan los vectores unitarios I, J y K. Que I, J, K nos indican cuál va a ser la componente en X, en Y ahora en Z más. Es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de poner I, J, K, en esta otra representación, separamos por coma. O como algunas veces también, en lugar de escribirlo así, lo representan en forma vertical en algunos libros, es decir, B1, B2, B3. Entonces vamos a decir que también en algunos libros o algunos autores representan así, que tal vez es la forma más correcta, pero es un poco incómodo manejarlo así. Por eso lo representamos de esta otra forma. Entonces, cualquiera de estas representaciones se usa entonces para representar ahora un vector en el espacio o en tres dimensiones. Entonces, este vector puede representar, como ya han visto, un lado de un triángulo, una fuerza o cualquier otra magnitud que se represente de manera vectorial. Bien, entonces como les he dicho, voy a explicar de esa forma algunas cosas, otras cosas voy a resolver y les voy a dar el tiempo, un pequeño tiempo para que lo copien o lo capturen. Entonces los voy a acomodar y pueden copiarlo.
Entonces, el módulo de un vector va a ser el tamaño o longitud del vector, que se puede demostrar con el teorema de Pitágoras, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y representamos de esta forma, como doble base a ambos lados, módulo de un vector. Entonces el módulo es esto, la longitud o el tamaño, ¿no? Al igual aquí, el tamaño de la fuerza, o el tamaño del lado de ese triángulo, ¿no? Entonces se va a calcular de esta forma, que podemos ver lo siguiente. Si tengo B1 y B2, esta componente se repite aquí, ¿no? Va a ser este lado. Y tengo un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y su hipotenusa lo he llamado, digamos, U. Pues por el teorema de Pitágoras, U cuadrado va a ser B1 cuadrado más B2 cuadrado, ¿no? Ahora, este segmento U, ¿dónde está? O esta línea auxiliar se repite aquí arriba, es este mismo, ¿no? Y se repite. Y aquí tengo otro triángulo rectángulo, pero la hipotenusa aquí es el módulo del vector. Los catetos son B3 y U. Entonces, B cuadrado en módulo va a ser U cuadrado más B3 cuadrado. Y reemplazando esta expresión en esta, obtengo la fórmula. Y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Tengo la fórmula del módulo de un vector, que parecería, ¿no?, que simplemente aquí agregamos la tercera componente, ¿no? Porque de dos componentes solamente raíz cuadrada de B1 cuadrado más B2 cuadrado. Y de tres componentes sería, como puedes ver, agregar el cuadrado de la tercera componente y listo. Ahora, los ángulos directores, a diferencia de en el plano aquí, tomamos en cuenta este ángulo con el eje X, ¿no?, o este ángulo. En el espacio lo que vamos a tomar en cuenta son los ángulos que forma un vector con los tres ejes que llamamos alfa, beta y gamma. Y se llaman ángulos directores. Y vamos a calcular con el coseno de cada uno. Y se llaman cosenos directores de un vector. Entonces, coseno de alfa va a ser B1 sobre B. Coseno de beta va a ser B2 sobre B, el módulo, y coseno de gamma, B3 sobre B. Entonces vemos, alfa es el ángulo con el eje X. Entonces aquí se toma en cuenta la componente en X, BU. Beta es el ángulo con el eje Y. Entonces aquí tomamos en cuenta la componente en el eje Y. Y gamma es el ángulo con el eje Z. Por lo tanto, aquí tomamos en cuenta la componente en el eje Z, divididas entre el módulo del vector. Bien, copiaremos entonces hasta aquí.
Bien. Entonces, un vector vamos a representar así como una terna. Que ya saben que sería lo mismo que 3i menos 5j 7k. O escrito, como decían algunos libros o autores, así vertical. Nosotros vamos a usar esta notación. Vamos a graficar este vector y allá módulo y los ángulos directores. Entonces, vamos a graficar primero el sistema de coordenadas de esta forma. El eje Z va a ser vertical. El eje Y va a ser horizontal. Y el eje X va a ser como si estaría saliendo. Y a partir de aquí del origen, medimos estos valores. 3 unidades sobre el eje X. 1, 2, 3. Menos 5 en el eje Y. Entonces negativo es a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y Z, 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Entonces, vamos a dibujar estas líneas auxiliares, como hemos dicho, para ver dónde está el vector, porque dibujarlo así nomás, digamos, estos valores no se distinguen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? 3 unidades en X, ¿no? Paralelo al eje Y, menos 5 en el eje Y, paralelo al eje X, y ubicamos este punto. Un punto auxiliar o punto donde es proyección sobre el plano X y Y. Ya. Este punto hemos ubicado, ¿no? Y a partir de este punto, el valor del eje Z, si es positivo, va a ser hacia arriba, o si es negativo, hacia abajo. Este valor de 7 unidades, pues va a ser la altura que va a tener el vector. 7 unidades, agarramos y lo colocamos aquí. Y bueno, esta línea auxiliar podemos dibujar simplemente para que se vea en 3D. Para que vea que es 7 lo tenemos aquí. Y ahora graficamos el vector. Desde el origen hasta este punto que hemos obtenido. Entonces aquí tenemos 7. Aquí 3. Y aquí menos 5. Y este va a ser entonces el vector que lo hemos llamado B. El módulo, no es B, es A el vector, ¿no? Me he equivocado. El nombre de este vector dice que es A. Entonces el módulo de un vector hemos dicho que va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí raíz cuadrada. 3 al cuadrado, 9. Menos 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Entonces esto va a ser raíz
9 más 25 más 49, ¿no? ¿Cuánto sale? Raíz de 83, ¿no? Sí. Podemos dejarlo en radical o hallar un valor en decimal. Eso se llama entonces módulo, que va a ser esa longitud o el tamaño del vector. Ahora sus ángulos. De acuerdo a estas fórmulas, coseno de alfa va a ser B1, la primera componente, 3 sobre raíz de 83. Después coseno de beta, el ángulo con el eje Y va a ser menos 5 sobre raíz de 83. Y coseno de gamma, la componente en Z es 7 sobre raíz de 83. Y de aquí, con coseno inverso o arco coseno, hallamos los ángulos que forman con los tres ejes. Entonces, coseno inverso. Coseno inverso. 70,77 grados. Beta va a ser 123,29 grados. Y gamma, coseno inverso de 7 sobre raíz de 83. 39,79 grados. Entonces, los ángulos que hemos calculado serían estos. Este es alfa. Setenta, 77. Esto es beta. Y este va a ser gamma. Entonces, de esta manera es que vamos a representar un vector en el espacio. Podemos copiarlo, verificar los cálculos.
Bien. Entonces, aquí vamos a quedar. Día miércoles continuamos con lo que son vectores. Entonces, buenos días y hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, señor. Hasta el miércoles, ingeniero. El miércoles, ingeniero. Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.